120. En tu corazón. Dios nos permite esta noche también para poder escuchar la palabra, para poder también ser parte de su obra, porque en su infinita misericordia es que nos permite estar aquí a cada uno. Y también recibiendo la guía de Dios, ¿no? Mediante los siervos, podemos avanzar con un corazón firme, decidido hacia adelante. Realmente la palabra nos da esa paz y esa tranquilidad para pasar todo tipo de situación o dificultad. Por eso muy necesario tener la palabra en nuestros corazones, la cual alimenta nuestro espíritu y nos permite crecer día en día. Vamos a comenzar alabando esta noche. Vamos a cantar el himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 3. Himno número 3, Adoro al Rey. Adoro al Rey, quien dejó por mí
trono celestial y murió en la cruz. Le alabo por su increíble amor. Con su sangre limpió todos mis pecados. Adoro al Rey, Señor de poder, el gran creador de cielo y tierra. Siempre me dirige en mi caminar. En todo momento acudo al Señor. Adoro al Rey de infinito amor. Toda la creación alaba al Señor. Brillan estrellas y cantan las aves para alabar el poder del Creador. Mi corazón es polvo de tierra, más engañoso que todas las cosas. Vivía perdido en condenación, pero la gracia infinita me cubrió. Adoro al Rey quien dejó por mí trono celestial y murió en la cruz. Le alabo por su increíble amor, con su sangre limpió todos mis pecados. Es la primera estrofa de este himno, ¿no? El himno número 3. Y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que hemos recibido la salvación. Por esa sangre preciosa podemos presentarnos con un corazón limpio, con un corazón perfecto ante Dios. Así justos, santos y perfectos, porque Dios ve la sangre de nuestro Señor en nosotros, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió y nos dio la salvación. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 5. Himno número 5 es un gozo que no sé cómo expresar. Descubrí la gracia del Señor perfecta en mi corazón, y mi corazón descansa en Él, cubre mi vida de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor me dio vida y paz, esperanza eterna. Verdadera salvación me dio, la eterna redención. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Por misericordia me salvó Jesucristo mi Señor. Cada vez que pienso en su amor, la consolación me da. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Por misericordia en su gloria y poder, ese día muy cercano está, ser cubierto de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo
gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Dios nos permite de ese gozo que es real en nuestras vidas, sirviendo hacia el Evangelio, si Él así nos lo permite, yendo y a cualquier lugar donde Él nos lleve. Es realmente una gracia la cual Él nos permite. Es un gozo inexplicable el cual podemos recibir mediante nuestro Señor. Por eso caminar con Dios es muy necesario para recibir ese gozo en nuestros corazones. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 12. Himno número 12, Gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiado en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su Espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. El reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para darnos la salvación. Hemos sido lavados por esa misericordia la cual Él tuvo, derramando así cada una de las gotas, ¿no?, de su sangre. Por eso hemos recibido la salvación, por ese amor incondicional el cual tuvo hacia nosotros. Consideremos siempre, en todo momento, que Él nos ha dado la salvación y que por esa gracia la cual dio hacia nosotros podemos recibir el perdón eterno de nuestros pecados. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 14. Himno número 14, Vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi
Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí. Vendrá por mí, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Jesucristo pronto viene por nosotros. Por eso es muy necesario llevar el Evangelio a todas las naciones, a todas las personas, para que puedan escuchar y que todos podamos así conocer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Hay tantos jóvenes, tantas personas que necesitan recibir este mensaje el cual Dios nos da. Por eso la palabra nos dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio hacia las naciones, hacia donde Dios nos envíe. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 17. Himno 17. Tengo una canción en mi corazón. Tengo una canción muy feliz, encontré al Señor del Calvario. Tristezas, dificultades deposito en el Señor, Él también mis pecados los perdonó. La canción que el Señor me ha dado rebosa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sin rumbo caminaba solitario en la vida, pero ahora yo me siento muy... Encontré al amigo fiel que es el Señor, no solo conmigo. La canción que el Señor me ha dado rebosa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Por seguir en el Calvario, nuestro Señor Jesús tendrá amor junto a Él. Si encuentro el lugar del Señor, preparo con fuerza mi corazón alabará. La canción que el Señor me ha dado rebosa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sin rumbo caminaba solitario en la vida, pero ahora ya no me siento solo. Encontré al amigo fiel en el Señor del Calvario. No estoy solo, camino junto a Jesús. Dios nos permite caminar con Él juntamente, y Él también quiere instruirnos, quiere darnos su palabra día en día. Por eso es necesario conectarnos, ¿no?, con Él, con su palabra, con los siervos también, recibiendo esa guía la cual quiere dar a cada uno de nosotros. También así mandamos saludos, ¿no?, a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, Facebook o YouTube, o los diferentes medios, ¿no?, y puedan compartir y dar un comentario, y así también de esa manera podemos llevar el Evangelio hacia otras personas
que quieren escuchar más acerca de la palabra. También tenemos, ¿no?, la Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros y podemos escuchar el Evangelio, el de los diferentes siervos que están alrededor del mundo y esta palabra que nos da paz en el corazón. Así también escuchamos, ¿no? Por eso, escuchando la palabra, podemos caminar felices y hacia adelante. Vamos a seguir cantando esta noche, vamos a cantar el himno número 21. Himno 21, proclamaré a todo el mundo. Proclamaré a todo el mundo que por su sangre salvo soy, por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. No sé cómo expresar el gozo que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. Sí, muchas gracias. Hasta aquí con las alabanzas. Vamos a escuchar al hermano Peter, nos va a dirigir esta noche. Gracias, hermano Henry. Buenas noches, hermanos, hermanas. Esta noche vamos a gozarnos con la palabra. Como siempre, tenemos los miércoles, ¿no? Culto de oración, ¿no? Venir siempre a la iglesia con el corazón abierto para que nosotros podamos recibir la palabra. Así como las alabanzas que estaba compartiendo el hermano Henry, nuestro corazón tiene que fluir, ¿no?, con la palabra. Así esta noche vamos a empezar orando. Pueden inclinar cabezas, por favor, hermanos. Dios Padre, esta noche queremos acercarnos a usted, siempre agradecidos por todo lo bueno que hacen en nuestras vidas, Padre, por darnos su palabra todos los días en la hora piadosa y también darnos ese corazón abierto a tener oración en personas, Padre. Siempre usted guíenos con su palabra, con los siervos que nos mandaste, Padre. Ellos nos están guiando aquí en Bolivia. Cuide también de ellos, de su vida, de su salud, de su familia, Padre. Esta noche así queremos también agradecer por los hermanos que han venido aquí a recibir su palabra, por los que están por venir. Usted también pueda permitirles, Padre, su paso apresurado para que puedan presentarse, Padre, y llegar a tiempo a recibir la palabra, Padre, esa palabra que nos da la fortaleza espiritual, que nos fortalece en cada paso que damos, Padre, para que también nosotros podamos compartir su evangelio, ese hermoso evangelio que nos regalaste, Padre. Así esta noche también queremos orar por la iglesia, Padre, por las necesidades de la iglesia, por los hermanos que tal vez están delicados de salud. Pueda usted también restaurar su salud, bendecir también a los hermanos que necesitan de su fortaleza espiritual. También algunos hermanos necesitan trabajar, Padre, tal vez no tienen un trabajo, pueda también bendecirles con un sustento diario, Padre. Así también
esta noche, por los hermanos que tal vez tienen muchas dificultades, Padre, pueda fortalecer su espíritu mediante su palabra, esa palabra de mucha esperanza que el pastor esta noche compartirá, Padre. Así todos fortalecidos podamos volver a nuestro hogar, Padre, también cuide nuestro retorno. Todo eso te lo entregamos también, Padre, pidiendo por el inmueble que necesitamos, Padre. Necesitamos también de su fortaleza espiritual, cada uno de los hermanos, Padre, para que podamos también avanzar con un solo corazón, con su vista de usted, Padre, no con la vista de nosotros. Nosotros a veces nuestra vista es limitada, Padre. Nuestro corazón a veces se cierra, Padre, con el desánimo, con la flojera, a veces nos dejamos llevar, Padre. Pero usted, dándonos su palabra, podemos avanzar, Padre, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Usted también pueda hacer todo eso, Padre, mediante su palabra. Así queremos este culto de esta noche entregar en sus manos y usted pueda dirigir también al siervo que tenemos, el pastor Andrés Lim, siempre pidiendo que él tenga salud, cuidando también de su familia, de su esposa. Así todo eso te lo entregamos orando, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Va a haber aquí una presentación, como todas las noches. Por el tiempo vamos a cortar el testimonio, ¿no? Vamos a presentarse esta noche el grupo de la hermana Silvia, ¿verdad? Con 2 alabanzas, ¿no? Para gozarnos un poco y así calentarnos, ¿no? Por favor, aplausos. Es todo para mí, Es mi Señor, es todo para mí. es mi Señor, Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor, es mi felicidad. es mi Señor, En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor, tengo vida por Él. es mi Señor, Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida
Bueno, hola, hola. Buenas noches. Realmente estamos gozosos, ¿no? Con la palabra y también con las alabanzas, ¿no? Un aplauso nuevamente, por lo menos, para que sus corazones de los hermanos sigan avanzando, ¿no? Dentro del coro y realmente alabar a nuestro Señor es una cosa hermosa, ¿no? Vamos a pasar esta noche a ver un video del Encuentro Mundial de Corea. I'm from Germany. Je viens du Bénin. Somos Makedonia. I'm from Ghana. Kami ay mula sa Pilipinas. We are from Fiji. We're from America. 한국에 오신 것을 환영합니다. Bueno, son el campamento que se va a llevar a cabo muy pronto y estará participando nuestro pastor Andrés, ¿no? Esta noche, entonces, él nos dará la palabra por mediante la gracia de Dios, ¿no? Amén, hermanos. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, buenas noches. Hoy es culto de oración. Sí, entonces, y
primero escuchando, ¿no?, la palabra, podemos orar juntos. Y en nuestra vida, ¿verdad?, no muchas cosas necesita. Entonces solo tenemos el problema, ¿no? Solo se ve situaciones, creo que va a morir, ¿no? Por mucho estrés va a morir. Pero tenemos también como nuestro Dios también iglesia. La iglesia también, los siervos de Dios a través de la iglesia. Y escuchamos, ¿no?, la palabra de Dios. Y por eso no vale la pena este mundo y vivir. Primero esta noche, ustedes los hermanos tienen la Biblia, San Mateo capítulo 16. Esta mañana vamos a buscar San Mateo capítulo 16, desde el versículo 13. El versículo 13 voy a leer. Ya todos se encontraron, ¿no? San Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 voy a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hasta el versículo 28 nosotros hemos leído. Y estando sano,
sano, ¿qué quiere decir? No está enfermo nadie esta noche, o varios está resfrío parece. No me se acerque, ¿sí? Que contagia. Cuando y realizó como retiro en Argentina, entonces yo compartiendo último día, regresando a Bolivia, entonces ahí almorzamos juntos, justo anciano estaba resfrío, estaba resfriado, juntos comimos, yo estaba muy bien, pero ese día retornando a Bolivia, me parece, me contagió. Llegando en Bolivia, ahí me enfermé. Luego casi muerto. Tos y fiebre. Entonces aquí también están algunos enfermos. Varios parece, ¿no? Varios. Entonces, inyectando, ¿sí? Vacuna. Vacuna eso ayuda más rápido, ¿cierto? Entonces, estar sano, ¿qué quiere decir, no? Si estar sano, no hay ninguna enfermedad, no hay ningún virus ni bacteria. Por eso estar sano no es así. Estar sano, ¿qué quiere decir? Y tiene muchas enfermedades y luego también mucho virus, ¿verdad? ¿No? Bacteria. Aunque no se ve ahí, aunque nuestro mano, aunque se ve limpio cuando ve, ¿cómo se llama esa máquina? Microscopio, ¿verdad? ¿No? Mirando, creo que no va a ver, ¿cierto? ¿No? Cuando ve por esa máquina, mucho bacteria, va a sorprender. Entonces, estar sano, ¿qué quiere decir? Aún hay, ¿no? Enfermedades, virus, bacteria, pero venciendo a estas cosas, ahí recién ya puede estar sano, ¿verdad? ¿No? Entonces, al revés, este vocabulario sano, ¿verdad? ¿No? Estar sano, al revés, ¿qué palabra tiene? Enfermo, ¿cierto? Enfermos. O sea, enfermo, ¿verdad? ¿No? Entonces, cuando no vence, no supera. Entonces, como los virus agarra, ¿verdad? ¿No? A nosotros. Ahí se queda enfermos. Entonces, no hay ganas de hacer nada. Solo quiere dormir. Entonces, igual, una vida más feliz. Igualito. ¿Qué vida más feliz? Sin problema, nada. Esa vida más feliz. No hay ningún enemigo. ¿Eso es feliz? Tampoco creo, ¿no? Escuchando la prédica no me parece, ¿verdad? ¿No? La vida feliz es, si no hay enemigo, estará feliz, así piensa. Porque ese enemigo me molesta. Cada vez chocando con ese enemigo, ese enemigo, sí, ¿verdad? ¿No? Dios, ¿por qué no lleva? Si llevando y desaparece en mi vista, estará feliz. Pero no es feliz, ¿no? Así. Pero muchas veces nosotros no pensamos. Entonces, y la felicidad, al contrario, otra palabra que es la felicidad. Infelicidad, ¿cierto? Infelicidad. Entonces, y infelicidad, ¿no? Entonces ya no hay esperanza, que sufre. Pero ¿cómo hablamos? ¿Qué vida es más feliz, hermanos? Que nosotros pensamos, ¿no? Si ningunos problemas tener, o ninguna situación, o también ningún enemigos, ¿sí? No tener en mi vida, esa vida feliz, tal vez así pensando, pero no es felicidad esos, igualitos. Vivir sanamente, ¿qué es vivir sanamente? Igual pense, ¿verdad? Venciendo contra bacteria, contra virus. Luego ahora también ese resfriado, ¿verdad? ¿No? Sí, vence. Venciendo, entonces esa vida es sanos. Igual, sí, tal vez se ve muchas situaciones. Usted también tiene, en ese momento ahora en Bolivia bastante veo, ¿no? Sí, muy conflicto, ¿verdad? Cuando saliendo a la avenida,
Entonces, muchos autos está esperando cola, ¿no? Quiere echar gasolina. Y también, ¿verdad? No, y está bloqueado también. Entonces, nosotros queríamos realizar en la ciudad de Oruro campamento de casadas. Entonces, a nivel nacional de toda parte de Bolivia, quería venir con mucha esperanza, esperaba, ¿no? Porque ¿en dónde va a realizar ese campamento de casadas? En Oruro, un lugar agua termal. Así nosotros pensamos, todas las hermanas casadas estaban esperando viajar a Oruro, pero nosotros escuchando la noticia no pueden venir, dice, porque está bloqueado, está bloqueado. Entonces nosotros suspendemos, ¿no? Suspendimos. Creo que posiblemente siguiente mes, en el mes de julio. Entonces estamos orando para que no haga bloqueo más, ¿cierto? Terminando ese bloqueo, entonces ya todo departamento van a venir. Entonces ahí mirando, tiene bastante problemas, situaciones. Pero para llevar una vida más feliz, ¿qué vida más feliz, hermanos? O no tener ningún problema, esa vida feliz, hermanos. Esa vida es más difícil, más peor. Más peor. Una vez pastor hablaba sobre las yernas, perdón, nueras, las nueras, y que en Medio Oriente, en nuera, ¿no? ¿Cierto? Sí. Es poco difícil, ¿no? Empezando el inicio, poco difícil esta noche. Pero usted escuchando muy bien, ¿verdad? ¿No? Atentamente escuchando, me va a ayudar. Las nueras, ¿verdad? ¿No? Las nueras de Medio de Oriente. Entonces, en Medio de Oriente ellos ganan muy bien porque ahí sale petróleo, ¿no? Sale en Medio de Oriente. Entonces, ellos ganan muy bien este país. Entonces, las nueras que se casaron con este príncipe en Medio de Oriente, entonces, ¿qué vida va a llevar ustedes? ¿Puede imaginar? Esposa de príncipe. Entonces, ellas, princesa, ¿verdad? ¿No? Entonces, ellos, ¿qué vida llevan? Que no falta nada, ¿cierto? Entonces, pensamos, ¿no? Y todo, joyería, es verdad, ¿no? Tesoros, ropa. Luego no trabaja, todo el día se va a hacer shopping. Shopping le gusta, ¿verdad? ¿No? Eso. Entonces, esa vida, usted imaginando, ya, esa vida desea tal vez. Yo también, pero pastor, sí, explicaba. 1 año, 2 años, 3 años, todos los días así viviendo, ¿estará feliz? Todos los días, porque ya las nueras también, sí, aún en el principio está muy feliz, dice. Pero no falta nada, todo lo que desea, compra, shopping, disfruta, se aburre, dice, se aburre. No hay más que hacer, solo espera la muerte, nomás la muerte. Que no hay otra cosa que hacer todos los días. Luego, llegando depresión, mucho también se suicida. Muy raro, ¿cierto? ¿No? Aunque nosotros tanto deseamos esa vida, pero finalmente logrando, viviendo esa vida, diferentes. ¿Qué quiero hablar? La vida feliz, tal vez, ¿no? Como no me gusta tener problemas, situación, tantas cosas, hasta enemigos, ¿verdad? ¿No? Porque como me molesta. ¿También ustedes en su vida tienen enemigo? ¿No tienen enemigo? Qué buena persona ustedes. ¿Cómo no tienen ningún enemigo? Yo también tengo enemigo. Sí, ¿cómo ve? Pastor Andrés también tendrá o no tendrá enemigo.
muchísimo enemigo tengo yo, ¿sí? Hablaría mi vida anterior, sí, ¿verdad? ¿No? Sí, va a sorprender. Entonces, ¿cómo pastor puede compartir la palabra? Ese es un milagro. Por eso cuando yo regreso a Corea, de vez en cuando mis amigos me llaman. Andrés, y ven, dice, no voy a ir. ¿Dónde está en la iglesia? No creo. Vamos. Porque siempre se une con amigos y toma, ¿verdad? ¿No? Toma. Entonces no quería ir. Entonces, ¿tú qué trabajas? Soy pastor misionero. Se sorprende. Piensa que está bromeando, ¿verdad? No está bromeando. Pero cuando yo hablo, soy pastor, no me cree la mayoría. Pero ese milagro que estoy ahora, ¿verdad? ¿No? Milagro. ¿Y por qué eso hablando, sí? Ahora. Sigue desviando, ¿cierto? Enemigo, ¿cierto? ¿Sí? Pues enemigo, hay mucho enemigo, por eso mucho enemigo. ¿Usted también tiene enemigos? Y cuando encuentra con sus enemigos, ¿está feliz? ¿Le gusta? Entonces, ¿qué desea? Que Dios elimine mi enemigo. Eso desea, ¿cierto? Así elimina, que ya desaparezca en mi vida, ¿cierto? En mi vista. Entonces, ¿estará feliz? No es feliz eso, hermanos, ¿sí? ¿Verdad? Pero la mayoría eso desea. Ese problema ya que solucione. Esa situación es solucione. Luego, finalmente ya no hay ningún problema. No hay nada de situaciones. Nadie hay contra a mí. Entonces, esa vida más peor, hermanos. Como soy varón, aquí los casados varones les gusta deporte, ¿verdad? ¿No? Creo que las hermanas no les gusta deporte. Las hermanas, ¿qué le gusta? A eso debería hablar, ¿verdad? ¿No? Que tenga interés. ¿Qué le gusta? A compra le gusta. Tampoco. Sí, entonces, aquí hay muchos varones, entonces, fútbol también, fútbol. Fútbol, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace? ¿Sí? Solamente como uno, solo hace fútbol, luego pelota, agarra, ¿cierto? No hay otros, solo agarra. Entonces, agarrando y luego llevando, luego mete gol, ¿cierto? Sí, solo, ¿cierto? Nadie impide. Pero solo ¿qué hace? Solo hace, ¿cierto? Rápido. Sí, pasando. Luego después patea fuerte, pateó, entró gol. Sí, luego ¿qué hace? ¡Ay, aleluya, gol! Metí gol, ¿cierto? Sí, luego feliz, aleluya, ¿sí? Pero mirando, nadie está solo, ¿verdad? ¿No? Sí, tal vez una vez puede estar feliz, ¿cierto? Sí, pero 2 veces, 3 veces, 5 veces, luego aleluya, feliz, contento, ¿sí? Yo gané. La gente mirando, el loco parece eso. En la cancha solito eso hace. Fútbol también necesita. ¿Qué necesita? ¿Cuándo es más divertido fútbol usted? Cuando combate, ¿cierto? Combate. Bolivia metió un gol, ¿cierto? ¿No? Después Chile metió un gol. O sea, Bolivia, Chile, un gol, ¿verdad? ¿No? Después Chile otra metió otro gol. Entonces Chile 2, Bolivia 1, ¿cierto? Después Bolivia esforzando, pateando y metió un gol. Ahora 2-2, ¿verdad? ¿No? 2. ¿Cómo se siente? Muy divertido, ¿verdad? ¿No? Ya más divertido. Luego, último, antes de terminar, Bolivia metió un gol más. ¿Sí? ¿Quién ganó? Bolivia ganó. ¿Cómo ganó? 3-2, así ganó. ¿Cuándo ve? Va a ser todo Bolivia, va a ser loco, ¿verdad? No, loco, ¿cierto? Sí, en la calle todo fiesta, más divertido, ¿verdad? ¿No? Más divertido. Entonces, nuestra vida, ¿cuándo se siente más feliz, hermanos? No hay problema, nada. No hay ningún enemigo. Todo
feliz, contento, eso. No. ¿Cuándo esté más feliz, hermano? ¿Más contento su vida? Ahora tantas situaciones tiene, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué situación tenemos? Primero, no hay dólares. Aleluya, ¿cierto? O sea, no hay dólares. Después, bloqueo. Ay, gracias a Dios, aleluya. Bloqueo. También, no hay gasolina, ¿cierto? Ni diésel. ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Oh? ¿Qué le parece? Ya vale la pena ahora, ¿cierto? Sí, tiene situaciones, aún tiene situaciones. Ya nosotros somos cristianos salvos. Dios está, Jesús con nosotros, ¿verdad? ¿No? Confiando en Jesús. Ya ese petróleo, ya amanecemos en la calle una noche, dos noches. Ya metimos, full echemos. Full. ¿Qué full echamos? Gasolina ya tiene. Echamos. Si nosotros uno a uno, ¿verdad? ¿No? Algunos ve ante situaciones, solamente, ¿verdad? ¿No? Ay, queja, murmura. Pero estando es Cristo con nosotros, todo podemos vencer. Amén, hermanos. Si esa vida más feliz, hermanos, aún viene, pensemos. Y nosotros también, como 2014, primer campamento mundial en Santa Cruz. Entonces, ¿en dónde realizamos? ¿Te recuerda nombre? Sonilum. No olvidaron, ¿no? Ni Sonilum. Pero antes de Sonilum, nosotros queríamos contratar Fexpo Cruz. Ahí todo nosotros promocionamos. En el volante, Fexpo Cruz, todo así promocionamos. Una semana antes cambiamos. ¿Por qué una semana antes cambiamos? Solamente alquilar el lugar de Fexpo Cruz nos pidió, ¿sí? ¿Cuánto pidió, sabe? $100,000. $100,000. ¿Usted quiere realizar ahí? Nadie, ¿cierto? Solo alquilarlo más lugar, $100,000. Pues una semana antes cancelamos, ¿no? Luego, rápido, encontramos Sonilum. Entonces, como nosotros todo promocionamos el lugar de Fexpo Cruz, ¿verdad? ¿No? Entonces, una semana antes, de repente ya cambió. Eso estaba muy difícil, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo va a cambiar? Pero ahí nosotros aún teníamos, ¿no? Muchas situaciones. Pero decidimos, ¿verdad? ¿No? Luego, y promocionamos, invitamos. Llegaron muchos a Sonilum. Ahora también, ¿sí? Los hermanos de La Paz en ese tiempo participaron, luego recibieron la salvación también en el año 2014. 2020, más peor, ¿cierto? Más peor era, porque estaba hackeando, ¿cierto? Saqueándose. También estaba bloqueados. Estaba más difícil, ¿no? Golpe al Estado. Esa situación. Pero no realizamos campamento mundial en Santa Cruz. En Fexpo Cruz, ahí realizamos. Primeramente nos pidió 100,000, ¿verdad? ¿No? Pero se bajó bastante. Pandemia nos ayudó, pandemia. Entonces estaba lleno, ¿sí? de eventos. Luego reservado todos salones, casi la mayoría, Fexpo Cruz. Pero ahí empezó pandemia, poco a poco, ¿no? Entró. Por pandemia se canceló eventos. Nosotros realizamos. Por eso podía agarrar ese salón bueno, ¿no? Entonces el precio también muy bajo nosotros ahí. Entonces había, sí, tantos problemas y por la fe, ¿verdad? ¿No? Por ayuda de Dios nosotros logramos. Entonces cuando mirando los hermanos en el campamento, estaba muy feliz, contento. Luego empezó pandemia, ¿cierto? Sí, ahí llegó como pánico, ¿cierto? Sí, no podía salir. Último campamento mundial en Sucre este año, ¿no? ¿Cómo estaba? Igual había también problemas, ¿verdad? ¿No? Había problemas. Ese departamento, alcaldía de Sucre nos apoyó.
Entonces, antes del evento, contratamos 300 personas, podemos entrar. La capacidad de este departamento, 600 personas. ¿Cuántos? 60. Pero antes de empezar el evento, 300 personas podemos entrar, preparar. Y no cobró nada, gratis. Pero antes del evento, ¿cuántas personas entramos, sabe? Ese secreto, ¿no? Tal vez alcaldía de Sucre, si ahora se entera, ¿sí? ¿Cuántas personas? ¿Para cuántas personas cocinamos? ¿Estaba alguien, hermanas, ese tiempo? 900. Últimamente, poco más de 1000 personas cocinamos. Imagínense, si ahí estábamos 1000 personas. Luego también, ¿sí? Y ese tiempo también había bloqueo. También faltaba gasolina. Cuando Pastor Kim Gi-sung vio en la calle, ¿por qué mucho auto está en colas? Preguntaba. No quiere responder, no quiere que sepa, no quiere que sepas. Pero como pastor, todo preguntaba, no hay gasolina. Entonces, ¿cómo va a realizar el campamento mundial? Necesita transportar los jóvenes. Por eso de repente cambió, era 2 lugares. Centro de convención, casi como 20 minutos de la ciudad de Sucre, había un lugar centro de convención. Entonces, por esa situación cambiamos. Que no hay gasolina, ¿cómo va a transportar? Luego jóvenes, ¿cómo va a llegar? Por eso cambiamos, ¿no? Solo un lugar polideportivo, así quedamos. Entonces había mucha dificultad, sí, hablando creo que va a amanecer, ¿cierto? No va a amanecer. Entonces, y para que funcione el Campamento Mundial Sucre no debe llover, pero llovió, no llovió, o llovió, ¿sí? Cuando llueve, muere el evento, ¿cierto? Pero llovió, no llovió, llovió. Lloviendo tiene que ya fracasar, ¿verdad? ¿No? Pero fracasó, más mejoró, ¿cierto? Llovió un rato, luego se cortó, ¿verdad? ¿No? Se cortó. Porque cuando empezando la nube negra estaba llegando hacia nuestro lugar, ¿usted ha visto? Todo temblaba, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Todo miraba al cielo nomás, todo. Entonces Pastor Pablo Sin preguntó, la dirección del viento, ¿dónde es? ¿A dónde está venteando? Hacia nuestro evento pastor. Entonces debería ir a otro lado, ¿cierto? Más ventea hacia nuestro evento, porque en WhatsApp todo nosotros hablamos. Entonces, ¿va a llover? No va a llover. Entonces, pastor, 80% creo que va a llover. 100% va a llover. Si llueve, nuestro evento va a fracasar. Que no hay otra solución, ¿no? Cuando llueve, todo gotea, ¿cierto? Todo gotea. Entonces ya no puede realizar. Pero cuando llovió, antes de llover, el viento muy fuerte creo que ventearon, ¿no? Llevó la nube negra, rápido llevó. ¿Sí? Llovió, luego se fue así. Sí, recordando, muy divertido, ¿verdad? ¿No? Así hemos pasado, hermanos, ¿sí? Ahora recordando tantas cosas, ¿verdad? ¿No? Debería llorar, debería fracasar, golpear al suelo, ¿cierto? Pero nosotros, y fracasamos, sí, triunfamos, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántos participaron? 6,000 personas participaron. En la noche, ¿no? En la tarde. Luego, aunque nunca realizamos nosotros, hasta feria de comida realizamos. ¿Le gustaron comida? Sí, había mucha dificultad, ¿verdad? ¿No? Pero feria de comida, muchos me comentaron, anciano Melgar de Argentina. Yo hasta ahora, Pastor Andrés, todos los campamentos mundiales participando, aquí Bolivia, súper. Nunca yo he participado en ese campamento, ese tipo de campamento.
Sí, súper divertido, súper divertido. No sé, creo que no tenía cargo nada, tal vez. Por eso. Pero, testificaba, súper campamento, jamás así participé. Pero no solamente ancianos nomás, así testificó, muchos, ¿verdad? ¿No? Luego concurso de danza antes. Luego usted también participaron en juego de calamar. Ese más súper, ¿verdad? ¿No? Más súper. Pastor Pastor Ma, chino, ¿no? Pastor chino ahí. Entonces, para ayudar vino antes del evento. Entonces, ahí preparando juego de calamar, porque en Argentina también hizo. Entonces, nosotros mirando cancha grande. Luego dice que todo contó, dice, no sé cómo contó, ¿cierto? Contando más que Argentina y participó, dice. Casi 6,000 personas participaron, dice. Juego de calamar. Entonces todos nosotros antes de hacer evento preocupamos, ¿verdad? ¿No? Ay, no hay gasolina, bloqueo, si llueve, ¿verdad? ¿No? Pero todo pasó, ¿sí? Hubo bloqueo, no había gasolina, no había dólares, también todo, hasta llovió, ¿cierto? Pero nosotros todos superamos. Imagínense, hermanos, aunque preocupamos, pensamos, ¿verdad? ¿No? Pero estando Dios, Jesucristo con nosotros, superamos, ¿sí? Vencimos, ¿verdad? ¿No? Sí, por eso más divertido, más feliz. Entonces ahora esa situación, ese problema también, estando junto con Dios, con Jesucristo, va a vencer. Amén, hermanos. Todo va a vencer. Los hermanos también, sí, por la fe. Una vez en Estados Unidos giramos cantata navideña. Entonces yo también participé, staff, área de iluminación, staff, participé. Entonces una vez pastor compartió, ¿sí? Mirando los staff solo polera negra, ropa negra nomás, no hay otra ropa, todo negra. ¿Sí? Entonces hay puro negro nomás está ahí. Luego pastor predicó. Luego trabajo en el principio, cuando empezó cantata navideña en Estados Unidos, no era grande. Primero como 300 personas, 200 personas. Pero un año, o segundo año, tercer año, Dios abrió. Por eso últimamente, ¿cuántas personas? ¿Sí? Miles de personas participan, grande. Entonces, trabajo también, a eso nunca podemos olvidar. Yo quiero llevar a ustedes que experimente, ¿sí? Experimente. Tal vez aquí está, todos los domingos caja de estar llevando, ¿verdad? ¿No? Luego llevando hasta cuarto pisos. Y ese domingo, anterior domingo, creo que ascensor no podía usar, ¿verdad? ¿No? Me mandó fotos, su hombro llevando cajas, llevando por grada, ¿no? Eso nada es nada, hermano, eso nada. Eso está jugando ahora. Está jugando. Creo que está muy feliz, divertido. Nosotros, como no hay ascensor por grada, ¿qué debe llevar? ¿Sabe? Esa estructura de cantata navideña. Primer acto, segundo acto. Primer acto es de Belén, ¿cierto? ¿No? Nacimiento de Jesús. Esa estructura. Segundo acto, ¿qué sale? Ana. Edificio es. Edificio tiene que llevar. Nosotros. ¿Sí? Una vez nosotros llevando caja, todo puro caja. Caja, ¿sí? Para proteger equipo. Equipo muy caro. Un equipo es como $3,000, $5,000. Un equipo solo como $20,000. Caro, ¿verdad? ¿No? Entonces, entre nosotros hablamos, cuida bien, ese equipo más caro que tu cuerpo, ¿sí? Tu cuerpo ya puede dañar, no hay problemas, pero el equipo ya protege. Equipo. Sí, ahí recibiendo ese menosprecio trabajo. Equipo más caro que nosotros. Pues cuando se cae, equipo ya agarra, si personas ya echan, no importa. Equipo muy caro. Entonces, en el principio no había muchos, por eso más difícil. Terminando,
bus casi medianoche, 1 mañana, subimos al bus, que por el tiempo no da tiempo para bañarse. Y sudando todo ahí, entonces todo el día camina, corre, entonces huele, no huele. ¿En dónde más huele? Disculpen, ¿no? Esta noche, porque otra cosa no va hablando, ¿no? No fuera de la Biblia. ¿En dónde más huele? Pie, en pie, ¿cierto? Huele demasiado. Entonces nosotros subimos al bus, ¿cierto? Bus no inclina, no es como flota ahora aquí en Bolivia, ¿cierto? ¿Qué tipo de bus es? Bus que inclina, no es como 180 grados. Así, esa manera. Pero cuando más quiere inclinar, atrás. No, ¿qué está haciendo ahora? Que atrás, él también se siente difícil, ¿no? Por eso no quiere que incline atrás, empuja. Entonces, casi parado así nosotros. Entonces, imagínense, no es 1 hora, 2 horas viaje. Estados Unidos, largo viaje. Mientras viajando, ¿qué hace? Duele mucho, columna, pierna, todo, ¿cierto? Pero muy cansado, eso ayuda mucho. Ahí muerto se queda. Entonces, automáticamente se siente el cuerpo muy incómodo. Por eso, ¿qué hace? Quiere sacar su zapato tenis, la mayoría. Por eso, la mayoría durmiendo, ¿qué hace? Sin darse cuenta, saca tenis y zapato. Entonces, buses desde adelante entra, primera fila, segunda fila, tercera fila. Primera fila son organizadores importantes, staff, jefe de sonido, jefe de iluminación, jefes, ¿sí? Más importante. Atrás, empleadores, así que no tanto importante. Entonces nosotros como ayudantes, atrás también tiene baño. Un baño. Entonces, cuando entra al bus, cuando entrando, aire puro está bien. Pero desde medio, entrando, aire contaminado. Aire contaminado. Que no circula atrás, ¿verdad? No circula. Además, hasta zapatos y saca. Ay, difícil. De vez en cuando, en la madrugada, sí. Porque en mi rostro, en mi cuerpo, pierna viene, pierna. Que detrás así extiende su pierna, ¿cierto? Así en mi asiento. Pero no importa nosotros, tienen que dormir, si no duerme, mañana madrugada otra vez llegando y sacando todo esto. Ay, de verdad, debería participar ustedes, sí o sí. No participa, muerto su vida, 4ª parte ya muertos. Sí, qué pobrecito usted. ¿Cómo no puede experimentar estas cosas? Aunque muy cansado, pero nos ayuda mucho. Que termina gira de cantata navideña como 30, 40 días, casi 20 ciudades, hasta 30 ciudades. Hasta Alaska se va, Alaska, Canadá. Toronto, ¿sí? Porque está cerca, Estados Unidos. Entonces ahí desde Nueva York hasta Los Ángeles, Nueva York, y luego Washington hacia norte, ¿cierto? Luego Los Ángeles, oeste, luego abajo Miami, ¿sí? Sur es Miami. Y dando gira, una vuelta. Entonces toda la ciudad así girando, cuando termina, se siente muy feliz, contento. Luego nosotros sentimos, somos Superman, todo puede hacer. Stop, nosotros ahí pasamos, ya no hay más dificultad en nuestra vida, todo ya puede superar, no puede superar. Ay, qué pena, si verdad, no necesita, no solamente escuchar, ahí deben y experimentar. Oraremos, ¿cierto? ¿No? Que Dios algún día, ¿cierto? Ustedes también participen. ¿Está bien? ¿Quieren participar, no? Sí, son muy divertidos. Como físicamente, muy difícil. Algunos abandonan. Un año se ve, luego siguiente año no se ve.
no quieren venir. ¿Sí? Y de Europa llegó mi compañero, amigo, misionero de Europa es. Escuchando noticias de cantata, él oraba, dice a Dios, por favor, yo también quiero participar. Luego llamando al pastor de Nueva York, gracias a Dios, por fin llegó, ¿sí? Llegó. Andrés, hoy también staff, yo vine este año, dice. Está bien, hermano, está bien. Entonces aquí necesita tener buen físico. Entonces en el escenario oscuro, ¿verdad? ¿No? Nosotros hacemos ejercicio, eso, mucho. Si hay tiempo, eso hacemos nosotros. Porque ese se va, la defensa, ¿cierto? Cansado. Entonces ese compañero también, un día estaba bien, muy feliz, contento. Gracias a Dios, Dios me permitió estar acá en la obra de Dios. Pero el segundo día, tercer día, mirando su rostro, se ve muy cansado y sangrando de nariz, sangrando. No podía, muy fuerte ese trabajo. Siguiente año, vino, no vino. Ya no más podía ver más mi compañero. No vino más, no vino. Demasiados. Pero gracias a Dios, ¿no? Pasando, sí, todo puede hacer. No hay dificultad. ¿Sí? Por eso una vez, pastor compartió en la reunión de staff, nos dijo, somos número 1 del mundo, que todos, ¿cierto? Nosotros todo podemos hacer. ¿Y por qué? ¿Quién es más mejor que todos, hermanos? Jesús. Jesús es mejor que todo, ¿verdad? ¿No? Si ustedes recibieron la salvación, si recibieron la salvación, Jesús mora. ¿En dónde mora? Aquí, ¿verdad? Con nosotros. Entonces eso es mejor que todo, ¿verdad? ¿No? Todo puede hacer. Entonces con ese es Cristo. Ustedes pueden hacer, no puede hacer. Pastor, y hablo. Después de escuchar nosotros staff, y nosotros memorizamos. Cualquier problema encuentra, estructura, alto, ¿verdad? ¿No? Cantata, pero algún teatro muy bajito, y choca, del techo choca. Entonces, ¿se puede, no se puede? ¿Se puede, no se puede? Todo puede hacer. Aún si muy bajo, ¿sí? Nosotros practicando, buscando manera, como pastor nos dirigió, enseñó. Todo logramos, todo. Un edificio muy alto, pesado. ¿Sí? Entonces usted cuando cambia de segundo acto, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Ana, versión Ana, esa estructura cambia, ¿verdad? ¿No? Cuando la luz se apaga, de repente otro sale, ¿verdad? ¿No? Otro. Eso no hace por máquina. ¿Quién hace? Todo hombre, nosotros hacemos. Para hacer esto, mucho practican nosotros. ¿Qué sucedió? Si por segundo tiene que cambiar, ¿verdad? ¿No? Por eso, ¿qué hace? Nosotros practicando chocó 2 edificios, chocó entre personas. Entonces, algún edificio entra luz, no entra luz. Como tienda sale, ¿verdad? ¿No? Luz entra, no entra. Para que entra la luz, ¿qué necesita, hermanos? ¿Cómo entra la luz? Necesita cable largo. Entonces, del pared y jala, ¿verdad? ¿No? Corriente con cable. Entonces, edificio gira cable, ¿cómo va a hacer? ¿Usted sabe eso? No sabe, ¿no? Y cable no es un cable, varios cables. Cuando se tranca, no se puede, ¿verdad? ¿No? Entonces nosotros agarrando cable junto gira, junto. Muy divertido eso. Muy divertido. Si algún día, ¿no? Nosotros aquí en Bolivia hacemos, hermanos. Sí, amén, hermanos. Sí, esta noche nosotros hemos leído, ¿no? San Mateo capítulo 16, hemos leído, ¿no? Capítulo 16,
El versículo, vamos a ver el versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús preguntó, ¿verdad? ¿No? A los discípulos. Entonces los discípulos respondieron, uno de los discípulos, Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivientes. Entonces preguntando Jesús entre los discípulos, Simón Pedro respondió, usted es hijo de Dios. Aquí está, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivientes. Entonces, escuchando de Pedro, Jesús respondió 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, Jesús exaltando, bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? Pedro. Pedro, eso no de usted, ¿cierto? No de usted, no carne ni sangre. Eso de Dios. Dios dio, ¿verdad? No esa es sabiduría. Dios trabajó en tu vidas y bienaventurados. Luego, y promete, ¿verdad? ¿No? Sí, aquí el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Entonces, bienaventurado, exaltando, ¿verdad? ¿No? Sí, bien respondió y Pedro. Luego, en esa roca, Pedro va a edificar la iglesia del Señor, ¿verdad? ¿No? Luego, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ahí exaltando a Pedro, Pedro halló la gracia, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Cuándo hacía el Señor? Sí, bienaventurados hermanos. Luego así exalta, bendice a ustedes. ¿Cómo se siente? Sí, igual que Pedro ahora, ¿verdad? ¿No? Creo que aunque no está escrito, pero su pecho sacando, ¿cierto? ¿No? Soy más mejor. Ay, mira, entre los discípulos, ¿quién dice así? Jesús, ¿verdad? No, nadie, a mí. Luego, ¿en dónde va a edificar la iglesia del Señor? En Pedro. Pedro quiere decir la roca, la roca. Entonces en Pedro, luego dando esa potestad, esa gracia. Pero aquí poco más abajo, ¿sí? Leyendo, aquí versículo 21. Después de recibir la gracia del Señor, ¿verdad? No Pedro, si no pasó mucho tiempo, pero versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya, Jesús, ¿qué está hablando a sus discípulos? Ya explicando, ¿verdad? ¿No? Sí, Dios ama a ustedes, a todas las personas. Por eso envió a mí su Hijo. Luego, muriendo en la cruz, ahí va a perdonar, limpiar nuestros todos pecados. Luego, tercer día va a resucitar. Jesús explicando, ¿verdad? ¿No? Para que los discípulos no se sorprendan. Nuestro Señor Cristo murió. Nuestra vida no hay esperanza. Ya no. Ya, discípulos, Pedro, usted escucha bien. Eso va a suceder. Cuando ve en la cruz, yo muero, en aquel tiempo, tus pecados todos van a ser limpios. Luego va a resucitar, no se preocupa. Explicando, declarando, versículo 22. Pedro otra vez habla. Versículo 22, ¿quién habla? ¿Quién responde? Pedro. ¿Por qué Pedro responde? ¿No hay otros discípulos?
Solo uno nomás estaba. Pero versículo 22, ¿por qué Pedro responde? Aquí explica, ya vamos a. Versículo 22, Pedro, ya otra vez sale Pedro. Pedro, sí, recientemente respondió bien, ¿verdad? ¿No? Ante Jesús. Luego Jesús, escuchando de Pedro, Jesús habló, ¿qué habló? Bienaventurados. Exaltó, ¿verdad? ¿No? Luego dio la gracia grande. Él vio en su vida esa gracia, recibió, ¿verdad? ¿No, hermanos? Entonces, versículo 22, otra vez Pedro. Había otros discípulos, pero Pedro más confiaba en sí mismo, ¿verdad? ¿No? Sí, por eso versículo 22, Pedro responde. ¿Cómo responde? Ya, ustedes pueden leer. ¿Cómo responde? Vamos a ver ya ustedes. 1, 2 y 3. Ya puede ver Pedro, sí, en su corazón puede ver, él que confía él. Él que está respondiendo, no va a suceder, dice, ¿verdad? ¿No? No va a morir en la cruz. Eso no va a suceder. ¿Por qué no va a suceder, Jesús? Que yo voy a proteger, dice él. Así está hablando, ¿verdad? ¿No, hermanos? Ya, una vez más, ya vamos a leer. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces Pedro quiere, ¿sí?, proteger, ayudar a Jesús, ¿verdad? ¿No? Para que no acontezca esto. Entonces, ¿respondió bien? ¿No respondió bien? ¿No respondió bien? ¿Ya, hermano, respondió bien? O parece respondió muy bien o no. Mire, ten compasión de ti, ¿cierto? Sí, no suceda eso, por favor. Yo también, ¿sí?, ayudaré para que no suceda eso, que no muera, eso está hablando, ¿verdad? ¿No? Sí, respondió muy bien. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué parece? Cuando iglesia Gangnam, ¿dónde está Pastor Ospa? De vez en cuando, los misioneros retornan, porque como vio en su pastoreo, algo falta, por eso Dios otra vez trae. ¿Por qué trae? Para recibir otra vez, ¿no? Para que aprenda, ¿no? Entrenamientos. Y viene a la iglesia Gangnam, donde está Pastor Ospa. Entonces Pastor Ospa, sí, guiando, enseñando la vida de fe, ¿verdad? ¿No? Como algo faltaba, por eso Dios trajo, recibiendo entrenamiento, pastor, por la fe enseña. También, de alguna manera también exhorta, ¿verdad? ¿No? Entonces los hermanos también ven, pastor está guiando, enseñando. Entonces los hermanos, mirando esto, recibe. ¿Qué recibe? Los hermanos también reciben. ¿Qué recibe? Corazón de pastor recibe. Corazón de siervos, ¿verdad? ¿No? Porque pastor rechaza, ¿verdad? ¿No? Exhortando, rechaza. Para que aprenda la vida de fe, ¿verdad? ¿No? Una manera humillando el corazón. Porque corazón altos. Por eso acepta, no acepta. No acepta, no aprendió. Por eso en otro lugar sí tenía mucha dificultad. Por eso Dios trae de nuevo que aprenda otra vez, ¿cierto? Sí o sí. Entonces, por el corazón alto no podía aceptar aprender. Por eso una manera humillando, pastor, exhortando, enseñando la vida de fe para que aprenda. Si puede entender, hermano, ¿no? Entonces los hermanos también mirando esto, recibe. ¿Qué recibe? Corazón de siervo recibe.
Por eso los hermanos también tratan a ese misionero. ¿En qué manera trata? El mismo corazón. ¿Cómo trata? Con mismo corazón. Luego, ¿cómo trata? Oh, misionero, si verdad, usted es muy orgulloso. Siendo hermano también así. ¿Un hermano puede hablar así, fácil o difícil? No es fácil eso. Pero recibiendo el mismo corazón de pastor, luego apoya. ¿A quién apoya? Al pastor. ¿Sí? Usted es muy orgulloso. No aprendió bien, por eso fracasaste. Luego hermano también. Luego mismo corazón, así, se rechaza. Entonces en ese momento se siente muy mal, ¿verdad? ¿No? Entonces por esa situación, humilla. Su corazón se va. También mucho pensamiento. Cuando recién escuchando puede aprender, ¿verdad? ¿No? Porque antes también pastor enseñó, no enseñó. Enseñó, pero acepto, no acepto. No, ¿por qué no acepto? Sí, yo puedo hacer. Yo también puedo hacer. Luego, y rechazaba. Por eso nuevamente Dios trayendo y aprendes. Aquí también, que dice, Pedro, ¿verdad? ¿No? Pedro respondió bien o no respondió bien. ¿Respondió? Bien, parece humanamente. Sí, pero ya después de escuchar de Pedro, Jesús también habla. Vamos a ver Jesús, versículo 23. Eso, versículo 23 también usted puede leer. ¿Ya? ¿Encontraron? Ya, 1, 2 y 3. Pedro, después de responder, esperaba. ¿Qué esperaba? Creo que Jesús me va a exaltar, ¿verdad? Porque él respondió muy bien. Porque no acontezca, que no muera, ¿verdad? ¿No? Pero Jesús, ¿qué respondió? ¿Qué dice? Quítate de delante de mí. Porque Jesús rechaza. Pedro, ¿cierto? ¿No? Sí. ¿Qué dice? Quítate de delante de mí. Satanás dijo. Pero poco antes Jesús habló a Pedro. ¿Qué habló? Bienaventurados. En ella, en esa roca de Pedro, también quería edificar la iglesia del Señor. Luego entregando la llave, ¿cierto? ¿Qué llave entrega? Si él ata, entonces todo va a ser atado, ¿cierto? Si desata, va a ser desatados. Dio una bendición, la gracia grandes. Pero ahora, versículo 22, 23, leyendo, ya Jesús, ¿qué está hablando a Pedro? Rechazando, ¿verdad? ¿No? Vete de mí, Satanás. Me eres tropiezo contra mí ahora. Enemigo convirtió, hermanos. Entonces, eso muy, ¿verdad? Esa parte también podemos pensar bien nosotros. Entonces, como Pedro primero escuchando de Jesús, exaltando, bienaventurados, halló la gracia, ¿verdad? ¿No? Pero esa gracia tal vez, sí, ayuda mucho, muy buena ayuda. Pero también algunos, veneno. ¿Qué es veneno? ¿Qué es veneno? La gracia es veneno. Usted también, después de recibir la salvación, ¿recibió mucha gracia a Dios, hermanos? Ninguna gracia recibió. Levante, yo recibí la gracia de Dios después de recibir la salvación de la iglesia. Algunos la mitad nomás recibió la mitad. Sí, ya, yo recibí la gracia, creo que la mayoría todos recibieron, ¿no? Yo también, todos recibieron la gracia. Si después de hallar ver la gracia de Dios, ¿sí? Pedro o Jesús dijo, Satanás, ¿cómo puede suceder esto?
Porque cuando después de hallar la gracia de Dios en la iglesia, en nuestra vida, debe solucionar. ¿Qué debe solucionar? Ustedes han escuchado la balanza, la balanza, la balanza. En la Biblia sale la balanza. ¿Qué es la balanza? Cuando en la balanza pone, ¿cierto? Cuando pone, midiendo, luego sale su número, ¿verdad? ¿No? Como 3 kilogramos, sale su número. Luego cuando eso después se pone otra vez sacando la balanza, otra vez, ¿qué número? 0, 0. 0. Pero cuando sacando, pero no regresa a 0, solo se queda un número. Ese balanza, no sirve ya. Ese balanza ya perdió. Entonces en la iglesia igual los hermanos, como balanza, ¿cierto? La balanza debe indicar, ¿qué número debe indicar? Entonces de nuestra boca, ¿qué debe salir? ¿Qué número? Soy nada. Pero muy raro. Satanás agarró, algunos Satanás agarró. Pasando 1 año, 2 años, 5 años, más años pasa en la iglesia, un monstruo sale, un monstruo sale. ¿Y qué sale de la boca? Soy 0, soy nada. Muy raro. Un monstruo sale. Solamente critica, iglesia, ¿por qué así? Fulano, ¿por qué así? Eso es. Un monstruo sale. Monstruo. Demonio dice en la Biblia eso. Satanás, vete, dice Satanás, un demonio que ya perdió. Satanás agarró. Recibir la gracia de Dios, bueno, muy bueno. Pero algunos eso toma como anatema, mío, yo hice así, yo hice, soy fiel, ¿sí? Soy diferente que otro fulano muy carnal, ni siquiera ofrenda, no sabe, no participa en eventos, ¿cierto? Pero ¿quién? Yo ¿qué hago? Predico, evangelizando, luego recibió la salvación. Mira, ese mi fruto está aquí, está sentado. Otro fruto aquí está sentado. Luego en su boca, ¿qué sale? Yo. Yo recibí la gracia. Está bien, pero perdió. Eso la balanza cuando pone, sacando, debe indicar un número. 0, 0. Amén, hermanos. Ese balance sigue usa. Dueño, otra vez sigue usa. Luego saca, ¿a dónde indica? A 0. Entonces, otra vez usa, ¿cierto? Sigue usa Dios. Pero alguna balanza, y cuando puso y sacando, ¿qué número indica? No regresa, no vacía. Ese balanza ya terminó su vida. ¿A dónde va? Chatarra se va, chatarra. No va a usar. En la iglesia he visto hermanos, muchos hermanos tienen un corazón muy puro, echaba todo el corazón, servía, ¿sí? Pero pasando poco tiempo no se ve en la iglesia, no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque Dios no puede usar ese balanza, porque Dios no puede usar más, porque ya perdió. Para usar ese balanza debe indicar, sí o sí, ¿verdad? ¿No? Regresar. Nosotros también, después de ver la gracia de Dios, ver la obra de Dios en mi vida, no soy yo, no yo, ¿verdad? ¿No? Ese de Dios. Por eso Jesús habló, no tu carne ni sangre, ese de mi Padre que está en el cielo. Dios. Amén, hermanos. Dios. Pero Pedro, como fuera yo, agarró, ¿verdad? ¿No? Entonces Jesús vio, Pedro ya no sirve. Una balanza que ya perdió, chatarra es. Por eso
Satanás, vete de mí. ¿Sí? Ahí Jesús y habló. En la iglesia, ¿cómo hablas, hermanos? Allá la gracia es bueno, hermano, ¿cierto? Pero el problema que es, no regresa, no vacía eso. Eso no de mí, Dios me dio, ¿verdad? ¿No? Alabar al Señor. Rápido vaciar, luego volver. ¿Quién soy yo? Soy nada, nada. Así nuevamente Dios usa esta persona, ¿sí? Pero cuando no regresa, no vacía, agarra como fuera yo, ¿sí? Esa obra de Dios ya no puede usar Dios. Vete, Satanás, ¿sí? Luego Jesús bota, rechaza, porque él enemigo. Tú eres tropiezo contra a Jesús. Por eso está votando. ¿Cierto, hermano? ¿No puede entender? Ya, el versículo 24. Aquí también juntos vamos a leer, hermanos. Ya, 24, 1, 2 y 3. Sí, amén, hermanos. Aquí explica quién puede acompañar a Jesús. ¿Quién puede acompañar a la iglesia, al siervo de Dios pegadito? ¿Quién puede acompañar? ¿Quién? Los que desea, los que tiene corazón más. ¿Quién puede seguir? Aquí está escrito. ¿Quién puede estar juntos con Jesús? Yo quiero estar Jesús, yo quiero estar con siervo de Dios. Pero aquí explicando Jesús, no, a esta persona puede estar juntos. Luego Jesús guiándonos, protegiéndonos, dando su gracia. ¿Quién es? Aquí leyendo, si alguno quiere venir en pos de mí, primero, ¿qué debe hacer? Niéguese al pastor Andrés, niéguese la guía de iglesia, así está escrito. Niegue, ¿quién niegue, hermanos? De mí. Primero de mí, de mis pensamientos o de mi manera, tal vez buenos, pero de mí, negándose, negar. Luego el segundo, tome su cruz. ¿Ya qué quiere decir tome su cruz? Tome su cruz. Usted sabe cruz, ¿no? Jesucristo como de cantata de Pascua, ¿no? Jesucristo llevando su cruz, ¿verdad? ¿No? Entonces cada uno tomar su cruz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El cruz es el juicio, ¿verdad? ¿No? Jesús en donde murió, en la cruz, y murió. Entonces igual mi persona es digno de morir por mi pecado, por mi maldad. ¿En dónde? En la cruz. Por eso cada uno su cruz su llevar. ¿Qué quiere decir? Soy digno de morir. Sucios, que cometimos pecado, ¿verdad, no, hermanos? Entonces tomar mi cruz, ¿qué quiere decir? Yo soy digno de morir, esta persona. Terminar, ¿verdad? ¿No? Por eso, primero, negar de sí mismo. Luego el segundo, terminar de mi persona, ¿verdad? ¿No? Sí, mi persona es digno de muertos. Nada puede hacer, tampoco sale buenas cosas. Recién puede seguir, dice, a Jesús Cristo, hermanos. Hermanos, esta noche, sí, los hermanos, después de escuchar el Evangelio, recibimos la salvación. Luego, después de recibir la salvación, Jesús morando en nuestro corazón, trabaja, manifiesta, sí o sí. Como Pedro recibió las gracias, la bendición de Dios, igualito en nuestras vidas. ¿Sí? Pero después de recibir la gracia de Dios, más importante. ¿Qué más importante? Negar, ¿verdad? ¿No?
¿sí? Como la balanza hablamos, vaciar, regresar, ¿sí? Como nuestro lugar, ¿verdad, hermano? ¿No? Volver nuestro lugar. Somos nada. Si Dios no ayuda, nada podemos hacer. Volviendo, Dios agarra a ese hermanos. Luego nuevamente, otra vez Dios trabaja, ¿sí? Luego ve la gracia de Dios, nuevamente, vaciando. Soy nada. Dios me dio, ¿verdad? No, eso de Dios. Entonces, continuamente Dios va a usar sus vidas. Luego, a través de ustedes, muchas personas van a recibir la salvación. Eso Jesucristo no quiere trabajar. Por eso está esta noche, ¿no? Cada uno de ustedes. Esta noche hasta aquí compartimos, ¿no? Oraremos. Perdón, primero anuncio, ¿no? Anuncio, luego voy a orar, luego 3 en 3 oramos.